Bueno, en esta oportunidad vamos a ver todo lo que es la crisis asmática, según la bibliografía que nos lanza para la residencia. Pero sabemos que en asma, como tal el asma, lo que a nivel mundial, las guías con mayor factor de impacto son las guías, son estas guías denominadas las guías GINA. ¿Ok? Entonces esta guía, la GINA, tiene un apartado solo de crisis asmática, también llamada exacerbación asmática, estatus asmático y otros nombres más que nos dan como en esta vez la crisis asmática. Aparte de la GINA, esto de los españoles también, de la Sociedad Española de Neumología, saca las propias guías, las GEMA. Después hay otras guías argentinas, mexicanas, probablemente en Bolivia ya estén trabajando para las guías de Bolivia, etcétera, pero nos vamos a basar principalmente en estas dos y en el UpToDate. GINA la define al asma como una enfermedad heterogénea que generalmente se caracteriza por inflamación de las vías respiratorias que son crónicas, que es crónica. Esta tiene síntomas respiratorios como sibilancias, falta de aliento se refiere a la disnea, opresión en el pecho, tos que varía con el tiempo y intensidad y con una limitación del flujo aéreo expiratorio que es variable. Ojo, es variable o reversible. Cosa a diferencia del EPOC, que también hay limitación al flujo expiratorio, pero que es irreversible. Bueno, aquí quise mostrar unos cuadros donde hay una inflamación crónica. Toda en esta parte hay una inflamación muy importante en la vía aérea respiratoria superior, que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, es decir, que ya hay un componente genético, es decir, que la persona está en predisposición, hay una base y alguien tiene que activar esa respuesta exagerada de los pulmones contra ese agente. ¿Ok? Y clínicamente pues se va a manifestar por esto, por tos seca, disnea, sibilancias y opresión torácica. Estas tres suelen ser tríada del asma. Dentro de la epidemiología es donde afecta a más de 300 mil millones de personas en el mundo. Hasta el 35% de los niños hacia la adolescencia dejan de presentar cuadros. Es decir, el asma es más sobre todo de niños y adolescentes. Si llegan a adultos es que porque en infancia ya estuvieron diagnosticados. O si en la parte de adultos aparece un asma, pues puede ser una sobreposición, un EPOC con un asma. Bueno, después afecta el 10% a los adultos, el 15% a los niños. Es frecuentemente en los países más urbanizados y desarrollados. Y por alguna parte escuché en Bolivia que las personas, en realidad los niños, que viven en condiciones de baja de salubridad, sin agua potable, sin servicios básicos, que estén en contacto con la tierra, con los animales, tienen menos predisposición, ojo, menos predisposición al asma. Hasta se ha demostrado que la tuberculosis podría ser un factor protector contra el asma. Es decir, que en familias con un estatus social muy alto, es decir, con una higiene muy perfecta, que no tiene contacto con animales, con la tierra, con el medio ambiente, con las plantas, hace que esos niños tienen mayor factor de riesgo para desarrollar asma. Interesante, ¿no? Ahora, pues aquí vemos cómo a partir, por ejemplo, en los varones principalmente, cuando están entre los 7, 8, 15 años, tienen mayor tendencia, mayor frecuencia en presentar asma
Y en la cantidad va bajando eso de los 20, 30 años y hay un pico acá entre los 70 y 80 años. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿No? O sea, no hay una causa identificada como tal, son muchos factores, es multifactorial. Primero, hay una predisposición genética, ¿ok? Hay una atopía. Esta atopía predispone a padecer rinitis o que se puede manifestar por una dermatitis alérgica. Posteriormente, ya suele ser desencadenada por algún agente a esa broncoconstricción. Por ejemplo, ¿qué agentes pueden desencadenar una crisis asmática? Por ejemplo, las infecciones. Ejemplo, el virus sincitial respiratorio, el micoplasma, la clamidia, pues exacerban o hacen que esas vías respiratorias se puedan volver hiperreactivas. Dentro de los factores ambientales tenemos el exceso de higiene durante los primeros años, la alimentación, la contaminación del aire y la exposición a los alergenos. Otros que se han identificado al asma, por ejemplo, suelen ser pacientes que toman fármacos como la aspirina. Es demás, hay una entidad en que el asma suele estar asociado a pólipos nasales y estas que tienen alguna relación con la aspirina. Pues todos estos, lo que pasa es que estos factores desencadenantes, como acá el polen, el pelo de los animales, etcétera, lo que va a hacer es que haya una broncoconstricción y clínicamente vamos a ver por sibilancias. Y dentro del proceso de sensibilización, esto es lo que pasa. Por ejemplo, en la vía respiratoria tenemos una célula presentadora de antígeno y las células presentadoras de antígeno suelen ser macrófagos o células dendríticas, donde puede ser, por ejemplo, acá algún alergeno, por ejemplo, la lactosa o el polen de las flores o un virus. Y el macrófago lo que hace es fagocitar, macro grande, fagos comer. Se lo fagocita, introduce, lo detecta y comienza la liberación de la interleucina tipo 4. Ojo, interleucina tipo 4. Esta interleucina tipo 4 activa los linfocitos T helper 2. A estos linfocitos T helper 2, vamos a comenzar acá, ver porque esto es muy importante. Hace que produzca mayor síntesis de interleucinas 4 y 5 y que reclutan linfocitos B. ¿Ok? Estos linfocitos B reclutados y el eosinófilo reclutado hace que el linfocito B madure en una célula denominada la célula plasmática. Y la célula plasmática, la función principal por fisiología, es sintetizar anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas. Pero de estas inmunoglobulinas tenemos la A, la G, la M. Lo que más nos interesa es la E. Esta E hace que tiene un receptor en los mastocitos. Aquí hay un receptor y hace que degranule. Estas vesículas cargadas llenas de histamina, leucotrienos, libera. Esto en la vía respiratoria. Y esta histamina y estos leucotrienos hacen que los pulmones se cierren. Hay broncoconstricción, se aprietan los bronquios. Por eso se usan, sabiendo la fisiopatología de todo este mecanismo, se generan nuevos medicamentos, por ejemplo, antileucotrienos como el montelukast, el safirlukast, etc. Antihistamínicos, la ranitidina, la cimetidina y todos los demás. Y a la vez que el mastocito liberan sustancias broncoconstrictoras, también es atraída el linfocito T helper 2
recluta muchos eosinófilos. Y los eosinófilos también producen leucotrienos y factores activadores que todos estos provocan todas estas situaciones: broncoespasmo, edema de la vía aérea, aumento de la permeabilidad vascular, remodelación de la vía aérea y la producción de moco. Por ejemplo, ustedes van a averiguar qué anticuerpo monoclonal va contra la IgE. ¿Ok? Entonces, también no solamente se han identificado mediadores proinflamatorios, probroncoconstrictores, también se ha identificado que el sistema nervioso simpático y el parasimpático también está involucrado en el asma. Por ejemplo, cuando actúa mucha acetilcolina, hay un receptor colinérgico. Acá se produce la broncoconstricción. Por eso hay medicamentos contra la acetilcolina en la vía respiratoria, como el bromuro de ipratropio. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Bueno, esto ya hemos mencionado, los desencadenantes y la obstrucción, ¿no? Todo lo que es en la vía respiratoria, lo que hay una broncoconstricción aguda desencadenada por la histamina, leucotrienos, acetilcolina, etcétera, lo que esto va a provocar una constricción del músculo liso, tapones de moco, edema de la vía aérea, y en un proceso crónico hay una remodelación de la vía aérea, es decir, que el sistema respiratorio ya está con tendencia a fibrosarse. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver, acá tenemos un paciente que llega a emergencias y miren, apenas llega y está saturando 85%. Está taquicárdico, 120, porque es entre 60 y 100 la frecuencia cardíaca. Allí la auscultación deberíamos de escuchar sibilancias. Bueno, es así donde viene, ¿no? Con disnea, con sensación de falta de aire. Lo que vamos a encontrar es sibilancias y, bueno, y en la parte crónica tos seca. Entonces, una vez que viene el paciente con disnea, con sospecha de asma, con broncoespasmo, en realidad debemos nosotros realizarle una espirometría, ¿ok? Esta espirometría, como aquí ustedes ven en esta imagen, vamos a evaluar primero las curvas. Para tomar una espirometría, pues se necesitan otros criterios técnicos, criterios de aceptabilidad, de reproducibilidad, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa en esta primera parte es identificar estas curvas. La curva de flujo-tiempo, de flujo-volumen y de volumen-tiempo. Esta curva de flujo-volumen es que acá vamos a ver 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Y el flujo, también en litros segundo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver el volumen. Por ejemplo, acá cuánto de volumen, 3 litros, 3.5 litros, en cuánto tiempo. Y aquí vamos a encontrar algunas características de estas curvas. Por ejemplo, en volumen-tiempo. Lo normal es que tenga un ascenso y comience a rectificarse. ¿Okay? Mientras que cuando hay un patrón obstructivo, en todo lo que es en síndromes pulmonares, con un paciente que viene con disnea, solo problema pulmonar, ojo, puede ser un patrón obstructivo que se obstruye la vía aérea
o puede ser un patrón restrictivo o un patrón mixto, para entenderlo así fácil. Entonces, en un patrón obstructivo en la curva de volumen-tiempo, nosotros vamos a identificar, por ejemplo, acá, esta concavidad que existe en esta parte. Y en la parte restrictiva es lo mismo, pero que baja la cantidad de volumen. Acá, por ejemplo, manejaba de 3.5, 4 casi, pero acá no, solo llega a 2. ¿Ok? Es un patrón restrictivo. Y un patrón mixto es que tiene los dos, es decir, que se obstruye y también maneja volúmenes muy bajos. En la espirometría nos interesan 3 cosas que vamos a aprender ahora. Luego vamos a identificar esta curva. Por ejemplo, acá tenemos el pico, como debería de ser, todo lo que es de verdecito, en realidad es celeste, que tiene casi esta línea, lo que voy a soplar, ¿no? Lo que voy a soplar, eso se va a identificar acá, en línea celeste, rápido. Y voy a descender lo más lentito que se puede, es decir, ¿ok? Eso es lo que se está graficando. Mientras que un patrón obstructivo, miren, no llega a ese pico de flujo expiratorio, disminuye y existe una concavidad, ¿ok? Pero al final que tampoco no elimina todo, sino que hay un atrapamiento aéreo dentro del pulmón por la broncoconstricción, ¿ok? Mientras que en la parte restrictiva puedo tener buen pico, en realidad casi disminuido, y bajos volúmenes. Mientras que un patrón mixto pues tiene disminución del pico y también con esa curva de un patrón obstructivo. Bueno, esto es ya un poco para los neumólogos, ¿no? Para los que van a hacer neumología hay que profundizar, que hay solo textos enteros de solo espirometría. Aquí estamos viendo otras imágenes para valorar la morfología de las curvas, cómo es un patrón obstructivo, donde la curva de flujo, acá el pico de flujo está disminuida y tiene esta concavidad, ¿no? Mientras que en el patrón no obstructivo o restrictivo tiene disminución del pico y también de volúmenes. Miren que no alcanza hasta el final, se acorta, porque manejan volúmenes corrientes muy pocos. Nosotros manejamos entre 350 y 400, pues ellos manejan 200. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Si a un paciente que viene con disnea no puede respirar y le hago una espirometría, voy a identificar primero esto, la relación entre el volumen expiratorio fijo al primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Eso es lo que me interesa. Primero lo que voy a ver en una espirometría. Voy a ver si este valor es mayor al 70%, digo, este paciente pues está normal o tiene un problema restrictivo. ¿Ok? Por ejemplo, entonces ya voy a ver, una vez que si yo tengo mayor a 70, voy a ver la capacidad vital forzada y el valor normal es 80%. Si es mayor, pues es una espirometría normal, y si es menor, es una alteración ventilatoria no obstructiva, antes llamada patrón restrictivo. Bueno, y esto es lo que nos interesa. Si el paciente viene con disnea y la relación de este es menos de 70%, pues yo digo, este paciente está con un proceso obstructivo. No sé si es asma o EPOC, pero es un patrón obstructivo. Y me voy a ver la FEV1 y lo catalogo. Leve, moderada, moderadamente grave, grave y muy grave. Esto en base a los porcentajes que se maneja en la FEV1. Por ejemplo, esto es una espirometría real. Se le hace a un paciente y nos dan estos valores. Ustedes van a conocer la máquina del espirómetro, se les realiza el procedimiento y nos dan estos valores. ¿Y qué es lo que vamos a ver primero? La relación de esta, ¿no? Acá tenemos 39.
Entonces, si sabemos que está menos del 70%, es un patrón obstructivo. Entonces, ahora yo digo, este paciente con 39 está muy bajo y voy a la FEV1, ¿cómo está? Vamos a ver, una vez que yo veo esto, si está disminuida, puedo ir a ver la FEV1 y está en 1.41. Aquí nos muestra el porcentaje del 47%. Y ya vamos a ver posteriormente, si es menos del 50%, yo digo esto es una crisis asmática grave, casi fatal, porque está menos del 50%. ¿Ok? Y vamos a ver cómo está la capacidad vital forzada. El valor normal, ¿cuánto es? Mayor del 80%. ¿Ok? Mayor al 80%. La FEP también, su valor normal es mayor a 80%. Y aquí está 86, es decir que no tiene un problema restrictivo. Ojo con eso, no tiene problema restrictivo, sino un problema obstructivo. Por ejemplo, acá hay un video que muestra cómo se realiza una espirometría. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad son estos. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Más o menos dura esos 5 a 6 Vamos segundos. a hacer otra. Respiras tranquilo, Sergio. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien. Perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Vale. Son los criterios de aceptabilidad, lo que estaba haciendo la enfermera, ¿no? Entonces, ese aparatito que vieron es el espirómetro, donde ya te lanzan estos valores. Y tú lo tienes que saber interpretar como médico general, médico de familia, como médico internista, como neumólogo, como médico intensivista, etc. ¿Ok? Entonces vamos a interpretar, por ejemplo, esto es lo que nos dio, ¿no? La curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo. Al parecer, todas las respiraciones fueron aceptables. Está aquí en la parte pre y en la parte post, donde dice broncodilatación. Algo que esto es muy importante. Cuando un paciente, yo hago esa espirometría 3 veces, entonces yo puedo darle broncodilatadores. Le doy broncodilatadores. ¿Cuál? Puedo usar el salbutamol con una cámara o puedo usar terbutalina, ¿no? Para hacer broncodilatar. Y espero un tiempo y pues comienzo a volver a hacer la espirometría, ¿ok? Para tener una espirometría acá como acá pre-broncodilatación y una espirometría post-broncodilatación. Entonces lo que vamos a ver primero es la FET, esto, al 100%. ¿Cuántos segundos duró? Por ejemplo, acá duró 5.8 segundos en la pre-broncodilatación y en un 5.7, es decir, más o menos entre 4 y 6 es normal, entonces esta espirometría está aceptable. Luego nos vamos a ir al índice FEP1 versus FBC, donde vamos a ver que tiene 81.3%, es decir, que está normal, mayor al 70%
está normal. Este paciente no tiene un problema de obstrucción. ¿Ok? Pero puede ser esta espirometría normal o restrictiva o no obstructiva, como ahora se llama. Entonces, ahora vamos a verificar eso. ¿Cómo vamos a verificar? Con la FBC, que normalmente debe ser mayor al 80%. Y vamos como está, 90%. Es decir, esta espirometría es normal. Ahí está, FED de 58.8 acá y otro 55, no, es en realidad 5.74. La FED y el índice 81 pre-broncodilatación y 85.12 post-broncodilatación. Y ustedes me dirán, doctor, ha aumentado, pero la broncodilatación. Claro, pero no es estadísticamente significativa. La capacidad vital debe ser mayor a 80, está en 90%, como acá lo ven. Esta es una espirometría normal. Vamos a otro paciente. Vamos a las curvas. Miren acá cómo el pico flujo expiratorio está un poco disminuida. Y tiene esta concavidad. Solo viendo esta curva de flujo-volumen, digo, este paciente impresiona que tenga un problema obstructivo. Entonces me voy a los valores. Veo el índice, está en 62. Uy, yo digo, pues está menos de 70, tiene un problema obstructivo, no lo dudo. ¿Ok? Pero tengo que verificar antes si realizaron bien con las 3 veces. Que tengan la misma, aquí, la misma figura. Entonces, una vez digo, tiene un problema obstructivo, digo, a ver, veamos cómo está el FBC para ver si no tiene un problema además de restrictivo. Veo la FBC, está en 89. Entonces, más de 80 no tiene un problema restrictivo, tiene un problema obstructivo. ¿Y cómo puedo saber en qué nivel está? Es decir, si es grave, moderado o leve. Veo la FEB1, con esto la subclasifico. Y si está más del 70% es leve. Entonces acá tiene una obstrucción leve. ¿Ok? Pero quiero ver si este paciente con obstrucción si revierte con los broncodilatadores. Entonces voy a ver el índice de Tifenau, 62, y al contrario disminuye, 4. ¿Ok? Es decir, no mejora. Para ver si mejora tenemos que pasar mayor del 12% o un volumen mayor a 200 ml. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos en la FEB1 manejo 2.4 litros, 2.46 litros y con prueba de broncodilatación en realidad disminuyó. Entonces decimos que es una espirometría con obstrucción leve, sin reversibilidad, sin restricción. ¿Ok? Si a este paciente le preguntamos, ¿y cuántos cigarrillos fuma? Uy, no, pues muchos. Y sacamos con un índice tabáquico mayor a 20, decimos que es un EPOC, diagnóstico confirmado. Y ahí le pediré una radiografía de tórax, AP, ¿no? Una lateral, podría pedirle una tomografía, le diré al cardiólogo que lo vea el corazón cómo está, o yo, si soy muy bueno, comienzo a identificar si hay crecimientos de cavidades derechas, pido un hemograma, tiempos de coagulaciones, función renal, plaquetas, etcétera. Lo voy a abordar bien a mi paciente. ¿Ok? Ahora veamos con esto. Miren acá este paciente. Aquí tenemos la curva de flujo-volumen. Pareciera que pues tiene un problema obstructivo por esta concavidad, ¿no? Y por esta imagen también, ¿no? Porque aquí estábamos viendo esta concavidad que pareciera que tuviera un problema obstructivo y vamos a confirmar con los datos de la espirometría. Miren acá cómo está la FEB1 y la FBC, el índice 66%. Ah, pues no digo, este paciente tiene obstrucción, menos de 70 obstrucción. Y voy a ver la FBC cómo está. La FBC mayor al 80%, pues está 107, digo, no tiene un problema restrictivo. Y voy a clasificarlo con la FEB1, ¿en cuánto por ciento está? 88, está leve, pero ahora le doy a mi paciente salbutamol, albuterol, bromuro de hiperatropio, cualquier broncodilatador.
¿ok? Nada más que en el bromuro de hipratropio debo esperar unos 30-40 minutos porque el efecto comienza a ese tiempo, pues a los 30 y 40 minutos, porque sus receptores a nivel pulmonar son periféricos. Entonces veo el índice de 66 y está al 72 por 72.9. Entonces yo digo, ¿esto pasa el 12%? No, parece que no pasa, ¿no? A 66 no pasa el 12%, pero hay una prueba de broncodilatación que aumenta de 66 a 72.9, ¿ok? Pero también dentro de los criterios de diagnóstico me dicen que si aumenta 200 ml de volumen tidal, de volumen corriente, también entra en un proceso de asma. Veamos entonces. De 3.33, la FEV1 de 3.33 litros comienza a 3.75. Vamos a ver cuántos ml, sacando calculadora, para ver cuánto se ha aumentado. Entonces veamos, 3.75 menos 3.33 me da un valor de 420 ml. Aumentó. Entonces, si es mayor a 200, ya entra dentro del catálogo de lo que es una espirometría con obstrucción leve con prueba de broncodilatación positiva igual a asma. ¿Ok? Entonces, ahí está. Con obstrucción con reversibilidad de 420, como habíamos sacado. Excelente. Entonces, un paciente que ya viene con crisis asmática, etcétera, lo hemos valorado, etcétera, vamos a usar medicamentos. Y dentro de estos medicamentos tenemos esto, ¿no? Lo primero es dar broncodilatadores. Puedo usar salbutamol o terbutalina. Estas dosis ya lo van a ir practicando en emergencias, en medicina interna, en terapia intensiva, etcétera. Y tenemos otros anticolinérgicos con el bromuro de hipratropio. Y si no responde estos pacientes a los 20-30 minutos, si empeora, puedo usar corticoides. Lo que más se usa es la hidrocortisona, 100-200 miligramos IV cada 6 horas. También glucocorticoides inhalados para controlar. Y si está aún refractario al asma, puedo usar sulfato de magnesio para estabilizar la membrana de estas células. Y el uso de la aminofilina está muy controvertida. ¿Okay? El diagnóstico del asma ya lo hicimos. Ahora, ¿cómo voy a clasificar una exacerbación? Esto ya lo saben ustedes. Con la FEV1. ¿Ok? Fácil. Con la FEV1. Mayor al 70% leve, moderada entre 50 y 70 y una BEF menos de 50% grave. ¿Ok? Así de fácil. ¿Por qué yo voy a clasificar a estos? Porque para cada nivel de exacerbación tengo un manejo. Para eso se le clasifica, para hacer un manejo específico. Pues no es lo mismo manejar una exacerbación leve que una grave, ¿no? Y pues aquí tenemos los datos clínicos de un paciente. Por ejemplo, este paciente que vimos en el video estaba saturando el 85%, al FIO al 21% porque no estaba con oxígeno, estaba taquicárdico con 120-125 y a la clínica lo que auscultó el médico, lo que suponemos que auscultó es sibilancias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Podría entrar dentro de esta categoría, ¿no? Con una frecuencia respiratoria entre 20 y 30, cardíaca estaba en 120, 125, unas sibilancias presentes y no había pulso paradójico. Y la saturación estaba 85. Entonces, este paciente probablemente ya está entrando de una crisis moderada a una crisis grave. ¿Ok? Ahora, hay algo muy importante. Un paciente que le falta aire, yo le ausculto el pulmón y no escucho nada, eso se llama silencio pulmonar, silencio auscultatorio. Eso, pacientes, hay que intubarlos rápido y pasar a terapia intensiva. Es lo que me toca manejarlos cuando ya no los pueden manejar con estas terapias comunes. ¿Ok? Entonces acá tenemos un algoritmo. Esta imagen lo saqué de las guías GEMA del 2015 de España,
donde ahí te dicen, ¿no? En crisis leve, ¿qué debes de hacer? Salbutamol cada 20 minutos por aerocámara. De moderada a grave, ¿no? ¿Qué yo voy a hacer? Dar oxígeno, dar salbutamol más dipratropio, corticoides, fluticasona y demás. Si es parada cardiorrespiratoria, comenzar con ventilación mecánica no invasiva y considera la intubación e ingreso a mi servicio, a unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a los 30 minutos de realizarle la espirometría. Si hay una respuesta mayor al 60% y está asintomático, alta, le mando con corticoides vía oral y con sus glucocorticoides inhalada y con los LABA, ¿no? Y con eso. Y le mando al neumólogo para que le realice, que le haga el seguimiento. Y si está, que no hay una mala, si hay una mala respuesta a los 30 minutos, lo hospitalizo. Le doy su oxígeno, sus broncodilatadores, sus corticoides y magnesio endovenoso. Acá, este paciente que ya viene con exacerbación, no me quedo ahí. Tengo que investigar por qué realizó una exacerbación asmática. Que tiene una infección, lo más probable. Hizo falla cardíaca, hizo por el frío, comió manís o no sé, leche, lo que sea, que algo le exacerba. Eso comenzamos a investigar y probablemente invitemos al servicio de inmunología, a los inmunólogos, para desencadenar a qué es alérgico este paciente o a qué es atópico. Entonces, un caso en esta semana me mandan este mensaje por WhatsApp y me dice: doctor, necesito su ayuda. Hay una paciente femenina de 33 años, post-RSP, hizo paro. Y está en estatus asmáticos de hace 4 días. Uy, yo digo, mira, y me dice que está con broncoespasmo, que no cede a terbutalina, ni a bromuro y dipratropio, ni a hidrocortisona. Ay, pues no, le digo yo rápido, inmediatamente pasan minutos, le digo, denle metilprednisolona, un corticoide más fuerte. Y me dicen que el CO2 está entre 60 y 70. Uy, no, ahí yo me asusto, porque como un paciente neurocrítico puede estar con un CO2 tan alto, porque el CO2 en el cerebro produce vasodilatación y mayor hipertensión endocraniana, que este paciente se puede morir en ese momento. Además, esto ya son unos valores importantes del ventilador mecánico, como la presión inspiratoria del pico, el volumen minuto expiratorio, el volumen corriente, el volumen expiratorio, aquí viene la presión expiratoria al final de la expiración, etcétera. Y pues que yo comienzo a platicar, ¿no? Yo le digo que me pasen la tomografía y yo les digo, si no responde a corticoides, pues no es broncoespasmo y hay que descartar otras enfermedades como la bronquiolitis. ¿Ok? Hasta realizar una biopsia y encontrar la causa. Entonces manda la tomografía y lo estudio y lo vemos y al final el paciente nos manda una gasometría. Y esta paciente, miren, tiene un pH en 7.37, pues está aceptable. El CO2 está muy alto, 52, pero recordemos que estaba en 60 y 70. Este CO2 es muy malo para el cerebro, pero ya el bicarbonato estaba intentando compensar, ¿no? Entonces aquí más o menos es una acidosis respiratoria compensada, ¿no? Pero miren, solo está saturando 88%. Entonces este paciente está muy mal manejado, ¿no? Y esto es lo que nos mandaba de las curvas del ventilador, las curvas que al un principio comenzamos a ver. Esto es la curva de presión tiempo, de flujo tiempo y de volumen tiempo, ¿no? Comenzamos aquí a valorar cómo está la resistencia de la vía aérea superior, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, aquí cómo está la PIP, y eso comenzamos a manipular en el paciente. Como verán, todo lo que es asma pues es muy interesante en cuanto a su manejo. Espero que les haya ayudado un poco. Si quieren profundizar sobre el tema, pues pueden leer las guías GINA. Muchas gracias.